Hasta el momento, ¿cuál es el panorama en Europa? Es decir, ¿cómo está la representación femenina en los cargos directivos de las empresas? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, el panorama en Europa en este momento gira alrededor del 35% de la representación femenina en estos consejos directivos. España siendo el país que lidera estas iniciativas. Sin embargo, es importante recordar que cuando se va aumentando más en la pirámide, pues la representación femenina disminuye considerablemente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la presidencia de las empresas, no alcanza el 5%, o cuando hablamos de los cargos directivos más altos, no alcanza el 10%. Así que si bien esta ley o esta normativa ha logrado efectos importantes para las mujeres en términos de representación de los cargos directivos dentro de estas organizaciones que cotizan en bolsa y que son empresas grandes, pues aún falta un camino importante por recorrer. Yo le pregunto si en este ámbito, si comparamos a Europa con el resto del mundo, especialmente con América Latina, ¿cómo podemos ver el panorama? Bueno, ahí digamos que hay como un mix, hay algunos países en América Latina, en el Caribe, donde se alcanzan estos niveles similares de paridad en consejos directivos, pero sigue siendo la misma historia para las mujeres cuando hablamos de presidencia y sobre todo cuando hablamos de propiedad. Las mujeres no son propietarias de las empresas y mucho menos de las empresas más grandes, y esto implica pues que hay una desigualdad estructural en cuanto a lo que tiene que ver con la representación de las mujeres en los cargos directivos, que es bien importante recordar que generalmente en la mayoría de países y en la mayoría de empresas donde se logra esta mixtura en los consejos directivos, en las presidencias, esto está sobrediagnosticado. A las empresas les va mucho mejor en términos no solamente simbólicos y de representación de lo social, sino que también tienen unos impactos directos sobre la rentabilidad, y estos impactos son positivos. Así que tener más mujeres en cargos directivos y en general más mujeres en las empresas y sobre todo tener diversidad, ¿no? No solamente mujeres, sino personas de diferentes etnias y de diferentes edades, también implica aumentos en la rentabilidad. ¿Qué penalizaciones tiene estipuladas la ley para esas empresas que no cumplan con esta condición? Bueno, eso cada estado deberá asignar estas sanciones, que van como en tres vías. La primera, pues son multas. Esto, digamos, seguramente va a ser la estrategia más utilizada. En un segundo punto se pueden sancionar anulando esos nombramientos previos, y una tercera es eliminar algunos beneficios que pueda tener de impuestos o, por ejemplo, participación en contratos públicos. Pero cada estado lo irá implementando. Algunas ya tenían incluso leyes anteriores que ya tienen algunas penalidades específicas sobre la equidad de género.